Hola chicos, vamos a trabajar hoy con la primera clase de consulta de la Comisión 2. Hola Ulises, buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Hoy es una clase para que ustedes pregunten. Bien, como todas las clases en las cuales vamos a tener consulta, recuerden que la idea es tener preguntas preparadas para que ustedes nos puedan hacer. Yo voy a trabajar hoy con este material que me pasó la profesora Karina, que fue la misma clase de consulta que se dio a la mañana. O sea que, si bien es cierto que el enfoque que nosotros les vamos a dar es el mismo, cada grupo tiene sus preguntas particulares y por eso es que hacemos dos clases de consulta en separado, ¿no es cierto? Así que no tengan ningún problema y comencemos a hacer las preguntas. Lo primero que yo les voy a proponer, de acuerdo a lo que está preparado en este PDF, tiene que ver con la ubicación de puntos en un plano. O sea, estamos partiendo desde que comenzamos la primera clase ya hace 2 semanas, ¿está bien? Donde vamos a ubicar puntos en el plano. Entonces mi primera pregunta es, esto es para aprovechar el tiempo, y no tengan ningún problema en decirme si lo necesitan hacer o si pasamos de largo. Mi primera pregunta es, ¿cómo andan con este tema de dibujar rectas en el plano? ¿Cómo han andado estas 2 semanas? A ver, primera cuestión. ¿Muy perdidos, más o menos? Bien, dice, bueno, bien Ulises. Bueno, esta primera diapositiva tiene que ver con la representación y el reconocimiento de lugares en el espacio del plano, ¿sí? En el plano XY. Y esa ocupación tiene que ver con que nosotros podamos identificar dónde ubicamos cada uno de estos puntos. Yo voy a dibujar uno, si alguno de ustedes por ahí necesita más ayuda, lo vemos, y de lo contrario pasamos a la recta. Repito, esto es de las primeras clases. ¿Cómo ubico un punto cualquiera en un plano de coordenadas X e Y? Siempre tenemos que tener presente que cada una de ellas, de las componentes que a nosotros nos ponen ahí como dato, ocupa una de las dos variables. La primera siempre va a ser representada sobre el eje de las X, para nosotros -3, o sea que estaríamos en este lugar. Bien, y para la segunda componente nos tenemos que referir, en este caso particular que nos dieron, al eje de las Y, que tendría que ser en nuestro caso 4 positivo. Lo voy a ubicar ahí. Como este plano se llama coordenadas rectangulares, yo desde esos lugares voy a tener que trazar rectas paralelas a cada eje hasta que se crucen entre ellas. Por ejemplo, si yo salgo del -3 y trazo una recta paralela al eje de las Y, tengo esa recta verde. Si trazo del 4, trazo una recta paralela al eje X, y el lugar donde se produce la intersección de esas dos es el punto que nosotros estamos buscando. En este caso en particular, -3 de X, 4 de Y. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Recuerdan todo esto? ¿Sí? ¿Es necesario que hagamos Sí, algún...? sí, vamos Perfecto. bien. Vamos bien. ¿Necesitan algún otro punto? Vamos a ver, por ejemplo, el último. Siempre está bueno hacer el primero y el último, ¿vieron? Como para que... El primero siempre es el más simple y el último es el que por ahí nos da un poquito más de trabajo. Y aparecen fracciones, y no sé por qué, las fracciones siempre dan un poquito más de trabajo. Si voy a dibujar ese punto E, cuyas coordenadas son 2 de X, entonces voy a ir al punto 2 de la X, me voy a parar en ese lugar. Su coordenada en Y es -3 medios, o sea que en este caso en particular lo puedo hacer en forma de fracción o lo puedo representar en forma de decimal. ¿Qué hago en forma de fracción? Tomo una unidad y esta fracción en particular, como es negativa, voy a tomar una unidad de los números negativos en el eje Y, pero con una unidad no me alcanza porque yo necesito 3 medios. Entonces algunos utilizan directamente con calculadora -1,5 y se ubican en ese punto donde yo estoy marcando de verde un poquito más claro. Otra vez, por ese punto que ubiqué de X y por el punto que ubiqué de Y, trazamos rectas paralelas a los ejes, a cada uno de los ejes, que son las direcciones de las coordenadas nuestras. ¿Y dónde está el punto que estoy buscando? En el lugar donde se cruzan las dos. En este caso, el punto E vendría a ser ese puntito que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay dos puntos particulares, chicos, que tenemos que tener presente. Miren, el punto B es uno de ellos.
en este caso en particular, tiene una de sus coordenadas igual a 0, y el punto D es otro caso particular de puntos que tiene una coordenada de las dos igual a 0. Cuando nosotros busquemos un punto y una de las coordenadas sea 0, esos puntos están sobre los ejes. Es decir, ¿yo qué puedo asegurar acá? El primer punto que tiene coordenada 0 en Y y el segundo punto que tiene también coordenada 0, pero en X, esos puntos, su representación gráfica están sobre los ejes. ¿Está bien? ¿Cómo sé cuál está en cada uno? Es muy fácil si lo pensamos en forma lógica. Miren, el punto B, ¿qué hacíamos nosotros? La primera coordenada, ubicarnos en el eje de las X. Me voy a parar acá en el punto 3. Y la segunda coordenada me va a decir cuánto me muevo según el eje Y. En este caso me está diciendo que no me mueva, que me quede quieto. En ese lugar va a estar el punto B. ¿Ven? Entonces, si la coordenada Y es 0, eso significa que el punto está ubicado sobre el eje de las X. En cambio, cuando yo ubico el punto D, me paro en 0 de la Y y me dice 7 medios. En 0 de la X, perdón. Estoy acá. Y de ahí tengo que subir 7 medios, que si lo paso a decimal es 3,5. ¿Ven dónde está el punto? Entonces, ¿qué voy con todo esto? Cuando nos den un punto donde nosotros veamos que una de sus coordenadas es 0, está sobre los ejes seguro. Ahora, sí, chicos, por favor, se escuchan ruidos. Aquellos que no tengan nada que opinar, por favor, apaguen el micrófono un poquito, así después si tienen alguna pregunta la hacen. Me corta de los ruidos que se Bueno, escuchan. bueno, por favor, entonces. Sí, Juliana, ¿qué querías hacer? Una pregunta, dale, contame. Profe, ¿podría repasar el punto D? O Sí, sea, cómo el no. último ejemplo. Sí, no lo he terminado todavía, por eso, como había ruidos, lo hacemos de vuelta, ¿te parece? Ah, Lo hacemos de vuelta. sí, gracias. Dale, por favor. Muy bien, entonces vamos al punto D. Vamos a borrar todo esto, así no se nos llena la hoja. Vamos a dibujar el punto D. Me paro en el 0 de la X y de ahí voy a subir hasta el punto 7 medios, que si lo pasamos a decimal, estamos en presencia de 3,5. Haciendo solamente la división de numerador con denominador. 3,5 positivo sería por acá. En ese lugar está el punto que estamos buscando, que se llama D. Bien, entonces, les decía como resumen de representación gráfica de punto. Cada vez que ustedes vean un punto donde una de sus coordenadas es 0, esos puntos están sobre los ejes. ¿Está bien? Si la coordenada 0 es la Y, el punto que yo quiero marcar, que en este caso sería B, no va a estar ubicado en cualquier eje, sino que específicamente va a estar ubicado en el eje X. En cambio, si la coordenada que yo tengo es de 0, es la X, ese punto va a estar ubicado sobre el eje Y. El resto de los puntos tienen valores, y fíjense ustedes, distintos de 0 para la coordenada X y para la coordenada Y. Esos puntos andan dando vuelta por cualquier región de este plano que está acá. ¿Está? Ahí estaba el punto B, que sería ese punto que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Es necesaria alguna otra aclaración? Perfecto. Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Se escucha bien ahora sí? ¿Sí? ¿Sí? Bien, seguimos. Aprovechen que somos poquitos, somos 14, así que sáquense todas las dudas que ustedes necesiten. Una vez que nosotros estamos ubicándonos en los puntos, o sea, que ya sabemos dónde ubicar cualquier punto de la recta, tenemos que entender lo que viene después. Por este punto D en particular y por este punto B en particular, yo puedo trazar una recta. ¿Por qué? Porque hay un postulado de geometría que dice que por dos puntos pasa una sola recta. A ver, alguien preguntó por acá, un segundito. ¿Cómo ubicás las fracciones? Muy bien. Sasha pregunta cómo ubicás las fracciones. Por ejemplo, el 7 medios, ¿sí? Vos tenés que dibujar. Hay dos formas. Una es respetando la fracción, que a veces no es lo más simple. Y otra cosa es que con calculadora vos hagas 7 dividido 2. ¿Qué te va a dar eso? Un número decimal que va a hacer exactamente lo mismo que la fracción escrito de otra manera, pero mucho más fácil para poderlo dibujar.
Entonces, mi sugerencia es, yo tengo que dibujar una fracción, las divido, el resultado que es un decimal que me va a dar, ubico ese 3,5 en el lugar y en la coordenada que me corresponde. ¿Se entendió hasta allá? Perfecto, muy bien. Seguimos entonces. Una vez, entonces les decía que nosotros tenemos la posibilidad de dibujar cualquier punto en el plano, también tenemos la posibilidad de trazar rectas por ese plano. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar una recta antes de continuar por el punto B y D. Les estaba diciendo recién que si yo tengo dos puntos en cualquier lugar del plano, esos dos puntos yo los voy a poder unir por medio de una recta. O sea, si yo tengo ese punto D y ese punto B, tranquilamente yo me puedo ubicar en la recta y trazar la recta que pasa por esos dos. ¿Está bien? Esa recta que pasa por esos dos, le vamos a poner un nombre. Le vamos a decir recta. Le vamos a poner el nombre de recta P. ¿Sí? Cualquier nombre. Vamos a poner con mayúscula por las dudas. Ahí está. Esa recta P es una recta que tiene una ecuación. Es decir, yo sé los dos de los puntos por los cuales la tracé, pero me interesa saber cuál es la ecuación de esa recta. La ecuación de la recta que nosotros estamos buscando, ¿se acuerdan ustedes que había? Yo voy escribiendo todos los datos acá para que ustedes después, cualquier cosa que no aparezca o no entiendan, me lo vuelven a preguntar. La ecuación de la recta, que es lo que me van a pedir a mí encontrar, tiene tres opciones. Puede ser que me la pidan en forma implícita o general, vamos a poner el mismo nombre que usamos en la clase, general, me lo pueden pedir en forma explícita, ¿sí? Y me lo pueden pedir en forma segmentaria. Esas son las tres opciones que nosotros siempre vamos a tener para encontrar la ecuación de la recta que estamos dibujando. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me pueden decir, ¿cómo sé yo cuál usar en este caso en particular? Y ahí es donde está la posibilidad de manejarnos con alguna de ellas que sea mucho más fácil. Por ejemplo, la ecuación general, si yo la voy a escribir, esa ecuación general, ¿se acuerdan que la fórmula era AX? Disculpen las letras, pero no tengo, estoy escribiendo con el mouse y realmente no tengo tablet para hacerlo, entonces hacemos lo que podemos, ¿eh? Ustedes díganme si se entiende bien. AX más BI más 0 más C igual 0. Entonces mi pregunta es la siguiente. Cuando nosotros dibujamos una recta, los otros días en clase dijimos que la ecuación general no me brinda ninguna propiedad, ningún adelanto de cómo va a ser la recta. Entonces me dan esta recta que pasa por D y por B y yo la ecuación general va a ser la que menos les voy a sugerir que hagan de entrada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo con este gráfico, así como están con estos datos donde yo tengo un punto y tengo otro punto, que son los dos puntos que cortan al eje de las X, la ecuación que se sugiere hacer para este caso particular es la ecuación segmentaria. ¿Por qué? Porque la ecuación segmentaria a nosotros nos da la posibilidad de que, si ustedes recuerdan la formulita, era X sobre A. Acá es donde tienen que tener a mano los machetes para poder ir anotando todo lo que ustedes necesiten. Más I sobre B igual a 1. ¿Por qué les digo que les sirve X sobre A más I sobre B igual a 1 y no la explícita? Porque, ¿quiénes son A y B? Son los puntos de corte con los ejes. Entonces, si yo quiero escribir la ecuación de esta recta que está en particular acá, yo voy a decir X sobre 3, que es la intersección con el eje de las X, más I sobre 3,5. Esos dos valores, en esta ecuación en particular, me permiten encontrar esa ecuación de la recta que no es ni más ni menos que la ecuación simplemente a partir de conocer dos puntos que son los puntos de corte con los ejes. Entonces, como conclusión de todo esto,
Si dos de los puntos que a mí me dan están ubicados sobre los ejes, uno sobre el eje Y, otro sobre el eje X, siempre intentemos armar la ecuación segmentaria como primer paso. Porque lo único que tenemos que hacer es reemplazar la fórmula y ya la encontramos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Vamos bien, díganme ustedes, ¿eh? A mí lo que se me complica Sí, es cuál de las maneras tengo que aplicar en cada ejercicio, digamos. muy bien. Ahí está, perfecto. Acá tenemos una aclaración que a vos te va a servir. Si yo tengo dos puntos de una recta y cada uno de esos puntos es la intersección con el eje de X e Y, ¿está bien? No son dos puntos que andan dando vuelta por cualquier lado, porque, a ver, yo te podría haber dicho ese punto y ese punto. ¿Ves? Por ahí también pasa una recta, pero la recta que pasa por acá no pasa por los puntos de intersección con los ejes. Entonces, para vos te tiene que servir lo siguiente. Si yo tengo en particular el corte con el eje Y y el corte con el eje X, voy derecho a la segmentaria. Porque lo único que hago es poner cada uno de esos valores debajo de cada una de las letras con el eje que está ahí. ¿Se entiende? Sí. Bien, en este caso entonces, a nosotros nos conviene la segmentaria. ¿Qué les quiero decir con que nos conviene la segmentaria? Porque tiene los puntos de los cortes, ¿o no? Exactamente, porque en este Claro. caso tengo los puntos de los cortes. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, lo que no les recomiendo es la general? ¿Qué pasa si alguien dice, no, mira, yo me quiero acostumbrar solamente a una de las ecuaciones y quiero hacer la ecuación explícita? ¿Está bien? Entonces, no significa que yo no lo pueda hacer de otra manera. Yo ahora voy a hacer acá con la forma explícita para que veas que voy a llegar a lo mismo de otra manera, pero que quizás me da un poquito más de trabajo. En la forma explícita, lo que yo tenía que hacer, si ustedes recuerdan, era una formulita que decía Y igual mx más b. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En ese Y igual mx más b había dos datos que me tenía que acordar. Uno se llamaba ordenada al origen y otro se llamaba pendiente. Entonces, ¿qué voy a sacar de acá? M lo voy a llamar pendiente. ¿Sí? Que tenía que ver, como ustedes recordarán, con la inclinación de la recta, que podía ser positiva, podía ser negativa, y me daba un montón de información. Y B lo voy a llamar ordenada al origen. Yo lo voy a poner ordenada directamente así. Recuerden ustedes que ese punto se llama ordenada al origen. ¿Cómo ¿Cómo se llamaba eso? Ordenada al origen se llama así. ¿Bien? ¿Dónde están esos dos puntos? Bueno, vamos a ver. El valor de B, que es la ordenada al origen, y esto es lo que ustedes tienen que recordar, o sea, este numerito va a ser el número de corte con el eje Y. O sea, en nuestro caso en particular, la ordenada al origen va a ser 3,5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, en la fórmula, yo ya tengo el valor de B. Entonces, si yo quisiera escribir la fórmula, bueno, vamos a sacarlo de acá, así no nos molesta. Si yo quisiera escribir la fórmula, ya tengo un dato. Ya sé que esto es, la formulita es Y igual a mx, la x va a estar, porque siempre es una relación que existe entre una x y una y, y acá en lugar de poner b, yo ya sé que tengo el 3,5. Vamos bien, ¿no? ¿Cómo encuentro la pendiente? Fíjense, yo para encontrar la pendiente voy a tener que hacer lo que decía la pendiente, que era una fracción, que me decía lo siguiente. En el numerador voy a tener que hacer delta de i, o sea, el cambio que se produce en la función con respecto a i. Y en el denominador, el cambio que se produce en la función con respecto a x. ¿Para qué? Para llegar desde este punto hasta este punto. Entonces yo voy a hacer los cambios de acuerdo a esta flechita que yo les voy a trazar.
me voy a parar en D y voy a venir para abajo. ¿Qué cambio hice ahí yo en el eje Y? Desde acá hasta acá abajo, bajé 3,5. ¿Bien? Usted me va a decir, ¿y cómo sabes que bajaste? Porque yo me estoy desplazando desde el 3 positivo hasta el 0. O sea que bajo el valor. Y desde ese punto, cuando me paré en el 0, me voy a ir hasta el valor de B, siguiendo la dirección del eje de las X. ¿Y cuánto me desplacé ahí ahora? Me desplacé 3 unidades. Esos valores que están ahí son los que van a ir acá en nuestra pendiente. Entonces, ya contesto enseguida en el chat. En el valor de delta de I, nosotros vamos a tener un valor de desplazamiento de menos 3,5. Y en el valor de la X, nuestro desplazamiento va a ser 3. Esa es la pendiente de nuestra ecuación. Y voy a venir acá al ejercicio entonces, y donde había puesto voy a poner menos 3,5 como numerador, que después ahora lo vamos a arreglar, ¿no? Sobre 3. Y esa es la ecuación de la recta en forma explícita. Es la misma recta que hicimos antes en forma segmentaria, pero tuvimos que dar unos cuantos pasitos más. ¿Ven el porqué de la conveniencia de una o de la otra? Ana me pregunta, ¿por qué queda negativo la I? Muy bien, Ana. Si yo estoy parado en el punto D y me quiero mover, tengo dos opciones. O subo y voy de los números más chicos a los más grandes, entonces cuando me desplazo hacia arriba voy en movimiento positivo, o vuelvo del 3,5 para atrás y estoy retrocediendo sobre el eje. Por eso se dice menos 3,5. En la I, cuando subís es movimiento positivo, cuando bajás es movimiento negativo. En la X, cuando te mueves hacia la derecha es positivo, cuando te mueves hacia la izquierda es negativo. ¿Se entendió? Ana, ¿se aclara la duda? ¿Se aclaró? A ver, ¿qué dice? Perfecto, muy bien. Entonces, miren esto que está acá. Si yo quiero escribir la ecuación de esta recta un poquito más linda, ¿a qué voy con un poquito más linda? 3,5 sobre 3 no queda muy lindo, ¿no? Porque queda una fracción con un decimal arriba como numerador y un denominador con un número cualquiera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hago 3,5 dividido 3. Y eso me da 1,16. ¿Sí? Entonces, la ecuación de nuestra recta, si yo la quiero escribir de una forma, en esta recta particular sería negativa la pendiente, 1,16, y ahí quedaría la pendiente negativa. ¿Qué hacía la pendiente negativa? ¿Se acuerdan? La pendiente negativa me indicaba que la función era decreciente. Si la función es decreciente, ¿era por qué? Porque además de que los valores van decreciendo, la función formaba con el eje de las X un ángulo entre 90 y 180 grados. Y fíjense que es verdad, con el eje positivo de las X y la función se forma un ángulo que está entre 90 y 180 grados. Eso me asegura, y lo puedo comprobar acá, con este signo menos de la formulita que encontré. ¿Ven los números que quedan? ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos hace un instante? ¿Puedo borrar acá algunas cositas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, yo lo único que no entendí es el 1,6. Hice 3,5 dividido 3. Ah, claro, claro. Para que ¿Y no el quede... 3,5 Sí, ¿y el 3,5 quedó negativo? claro, porque vos haces 3,5 dividido 3 es 1,16. Menos por Ah, más, listo. queda Gracias. menos. No, por favor, muy Exacto. bien. Correcto. Entonces, Profe, sí, diga. si yo de la ecuación que usted puso, y igual a 3 menos 3,5 sobre 3x más Sí, 3,5, sí. si yo de esa ecuación me quiero ir a dibujar a la recta, Perfecto. Lo hacemos. porque si yo pongo 3,5 de ahí, y al ser Sí. negativo, al ser positivo abajo, me voy para arriba. Bueno, lo hacemos, ¿te parece? Ajá. Bueno, voy a borrar esto, así lo vemos. Acuérdense de la fórmula. ¿Vos me ayudás, Luciano? Sí, sí. Ayúdame vos con los datos, porque yo voy a borrar todo esto, ¿dale? Voy a dejar Dale. solamente los ejes, voy a dejar.
Entonces, la pendiente era menos 3,5, ¿no es cierto? Sobre 3. Y la ordenada al origen era 3,5. Más 3,5. Perfecto. Cuando nosotros empezamos a graficar, esto sería el valor de B y esto sería el valor de M. ¿No es cierto? Cuando nosotros empezamos Sí. a graficar, arrancamos con B. Entonces marco 3,5 por acá. Ahí estaría en B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Ahí empiezo a desplazarme o para un lado o para el otro. ¿Cómo puedo empezar? Yo tengo que distinguir bien que el numerador es el movimiento en Y y el denominador es el movimiento en X. Entonces voy a venir desde acá 3,5 para abajo y caigo en 0, porque dice menos 3,5. Al numerador el que me dice lo que me corro, si para arriba o para abajo. Exactamente. Ah, yo pensé que era el denominador. Y el denominador Ahí. es el que te dice que te corres para el costado, ¿ves? Y ahí tenés Sobre eje. sobre el eje X. Y ahí está la recta que estábamos buscando. ¿Quedó Ahora claro? sí. Sí, lo hacía al revés yo. Ahí está. Eso es lo que no se puede equivocar. Puede pasar eso muchísimo. Siempre es el numerador, cambio en Y, subo o bajo. El denominador, cambio en X. ¿Voy para la derecha o voy para la izquierda? Depende del signo de cada uno de ellos. ¿Bien? Gracias. No, por favor, pasemos a lo otro. ¿Quedó alguna pregunta o podemos pasar a otra diapositiva? Vieron que el tiempo se pasa rápido acá. Bueno, miren, ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo más. Dice, esa recta que dibujamos ahí, que está presente en ese gráfico, ¿tiene pendiente positiva o negativa? Positiva. ¿Cómo? Positiva. Sí, Positiva. pendiente. No escucho bien. Acá alguien puso negativa y escuché puede ser negativa y positiva, no sé qué. Por Para ese, mí positiva. miren, yo les voy a dar una imagen gráfica. Yo voy a parar una pelotita de fútbol acá arriba. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esa pelota si la apoyo sobre esa rampa? A ver. Muy Ah, bien. negativa. Ah, muy bien. Y miren qué pasa si la recta hubiese sido pendiente positiva. Yo pongo la pelota acá en la punta de este. ¿La puedo hacer subir así de una? Y no. Lamentablemente, para que llegue hasta allá arriba va a tener que subir. Entonces, cuando la pelota se cae de allá arriba de una, la pendiente es negativa. Y la función es decreciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Su ordenada al origen es. ¿Cuánto es su ordenada al origen? Mirando ese dibujito. 4, muy bien los que están en el chat, perfecto. 4, el corte con el eje Y. Si la ordenada al origen es 4, yo ya puedo hacer de esta recta, miren, de Y igual mx más b, yo ya puedo ir pensando que la puedo escribir de esta manera. Esto parecen letras de nene de jardín de primer grado. Yo les juro que tengo mejor letra, pero este mouse es medio complicado. Bueno, ¿ven lo que dice ahí? Con el dato de la ordenada al origen, yo ya sé que pasa por 4 y en la ecuación explícita lo puedo escribir de esa manera. ¿Cómo encuentro la pendiente? Miren qué fácil, vamos a hacer lo que hicimos recién con Luciano. Nos vamos a parar en ese valor y vamos a llegar hasta el 2 que está acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bajo. ¿Cuánto bajé de ahí hasta acá? Menos 4. Muy bien. Ese menos 4 va a ser en la pendiente nuestro numerador. ¿Cierto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a ir desde ahí donde estoy parado hasta el punto donde quiero que pase la recta. ¿Qué movimiento hice ahí? 2 positivo. 2 positivo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la pendiente de nuestra recta? Ya la podemos escribir mucho mejor. Y en lugar de m, ponemos el valor que sabemos. Nuestra pendiente va a ser menos 4 sobre 2. Yo puedo escribir directamente menos 2x. Y esa es la ecuación de la recta que nos están pidiendo de manera explícita. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Ahora, por acá abajo habla de ecuación segmentaria. Fíjense el ángulo. Nos pregunta el ángulo que se forma. Si la ecuación es una recta decreciente, el ángulo va a ser mayor que 90 y menor que 180 grados. Ahora,
¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Yo les dije al principio de la clase lo siguiente. Si a mí me dan una gráfica y me dan los dos puntos de corte con los ejes, la forma más fácil de escribirla es la forma segmentaria. Porque entonces yo, ¿qué puedo decir? X sobre 2, que es el corte con el eje X, más Y sobre 4, que es el corte con el eje Y, igual a 1. Y ya tengo la ecuación de la recta en forma segmentaria. ¿Qué podemos hacer? Vamos a pasar a la forma explícita, para que vean que llegamos a la misma de recién. Entonces, ¿cómo hacemos esto para pasar a forma explícita? Nosotros tenemos que despejar la Y. O sea, nuestro trabajo, sí o sí, va a ser que esa Y quede sola. Entonces, lo primero que hacemos es pasaje de término. Este primer término, que es X sobre 2, lo vamos a pasar al otro lado restando. Y como lo vamos a pasar al otro lado restando, esto nos va a quedar Y sobre 4 va a ser igual al valor de, del otro lado, ¿quién está? Ya estaba el 1, entonces pongo 1 menos la línea de fracción X sobre 2, que es el que viene de este lado. ¿Bien? Dijimos que tengo que dejarla ahí sola, entonces me está molestando este 4 que está acá. ¿Cómo hago para hacer el pasaje para el otro lado? Lo escribo de la siguiente manera. 1 menos X sobre 2, que vendría a ser lo que teníamos ya escrito de este lado, lo voy a poner entre paréntesis, y el 4 que está dividiendo lo paso multiplicando. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Para ver que ese 4 multiplica a todo lo que está del otro lado. Una vez que tengo eso, hago propiedad distributiva. Miren, me queda 4 por 1, 4. Y 4 por este valor de la X que está delante sería 4 por 1, 4. Abajo hay un 2. Y acá queda la X. ¿Sí? Yo ahí lo que puedo hacer es simplificar ese 4 con ese 2 y la ecuación de la recta que estoy buscando de manera explícita, tal cual como la habíamos armado recién con los movimientos por X y por Y, queda 4 ordenada al origen menos 2X pendiente. Y ahí llegué a la misma ecuación. Fíjense que esta ecuación que yo la escribí en forma segmentaria, la pasé en este lugar a forma explícita. ¿Se entendió? Cuéntenme ustedes qué pasó. O sea que hay dos formas de hacer ese resultado. Sí, en realidad hay tres formas: Hay segmentaria, tres formas. explícita y general. Siempre que vos tengas que armar una, la sugerencia es no armes la general. O haces la explícita, con pendiente y ordenada al origen, o haces la segmentaria. Cuando es un caso particular, la segmentaria es la más fácil, pero es un caso particular. Vos tenés que tener sí o sí los dos puntitos donde se cortan los ejes. De lo contrario, siempre intentá hacer la explícita, perdón. ¿Estamos? A mí se me complica un poco el pasaje, o sea, la conversión. Bueno, eso es muy normal y eso nos va a llevar un poco de tiempo. Quédate tranquila que vas a hacer tanto ejercicio la semana que viene o la otra, que eso solito va a salir. Así que yo les pido paciencia en eso. Lo importante es que ustedes, claro, sí, lo importante es que ustedes se ubiquen en qué es lo que me conviene usar de acuerdo a los datos que me están dando. Eso que me conviene usar, yo lo voy a trabajar con esos pasajes de término, como vos me estás diciendo, de una manera tranquila. Porque a ustedes lo que les convendría hacer es dibujar cualquier recta, marcar dos puntitos de los ejes, escribirla en forma segmentaria y empezar a ver con este modelo de pasaje de término, a ver cómo lo paso explícita. Y ya nos queda un minuto nada más. ¿Les parece que nos conectemos 5 minutitos más? Yo hasta las -15 puedo, porque después entro a otro colegio. Si les queda bien, ¿eh? Yo sí, Bueno, nos yo sí me conectamos conecto. un ratito más, ¿les parece? Bueno, perfecto. Genial, genial.